Padre, gracias te damos en esta tarde por la vida que tú nos das. Gracias por la bendición de poder estar juntos y compartir este tiempo, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra, llenando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón de la visión, de la pasión que tú tienes por las almas, por la iglesia, por los perdidos, por alcanzar a más personas, por formar discípulos, hacerlos a tu imagen. Señor, aquí estamos dispuestos para que nos transformes, dispuestos para aprender, dispuestos para que nos uses. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, como profesor, a poder enseñar tu palabra de una manera sencilla, de una manera clara. También, Señor, que tu presencia, la unción de tu Espíritu esté en mi boca, Señor, para edificar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la primera lección es que sean uno. Que sean uno. Y vamos a ir leyendo la lección. Vamos a ir acompañando la lección pues está muy clara aquí en el manual, así que, y si tenemos algo extra, algún comentario que dar, pues lo vamos a ir dando. Dice, una de las últimas peticiones que hizo Jesús al Padre fue que permaneciéramos en unidad, en un mismo sentir. Juan 17, del 11 al 13 dice, Jesús está orando. En el capítulo 17 de Juan es una oración después de la Santa Cena. Entonces Jesús está haciendo esta última oración al Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, se refiere a los 12, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Ahora, sabemos que los 12 cada uno tenía su personalidad, ¿verdad? Cada uno tenía áreas buenas y áreas malas. Entonces, el moderador ahí, ¿quién era? El que los mantenía unidos, el que los mantenía enfocados, el que los mantenía dispuestos para seguir aprendiendo, desde luego que era el Señor. Entonces, el Señor los guardaba para que no se separaran. Por ejemplo, dentro de los discípulos había uno que era publicano. Un publicano era un vendepatrias para los judíos. ¿Sí? ¿Entienden lo que es esa expresión? Un traidor a la patria. Un Peña Nieto. Ok, algo así. Sí, era un traidor a la patria porque trabajaba para los romanos siendo judío, cobrando impuestos y haciéndose rico, robándole a su propio pueblo. Entonces la gente los odiaba. Y dentro del grupo de los 12 había uno que se llamaba Simón el Celote, que no era Judas Iscariote, sino era otro Simón. Y celote significa que era miembro de un grupo guerrillero. O sea, un grupo nacionalista judío que una de sus cualidades era que siempre traía una daga, un cuchillo, y cada vez que se encontraba un soldado romano, si podía, lo mataba. Era un terrorista. Juntar al traidor a la patria con el nacionalista terrorista, ¿te imaginas las broncas que tenía, los conflictos cuando se ponían a hablar de política? O sea, echaban chispas. Y Jesús aquí está orando y está diciendo, Señor, cuando yo estaba con ellos, yo los guardé en tu nombre. ¿Cómo podían estas personas tan diferentes, este es solo un ejemplo, cómo podían estas personas tan diferentes poder ser parte del miembros del grupo de los 12 de Jesús? Y luego ahora que Jesús está por irse, ¿usted cree que el Señor no se tronaba los dedos? Decía, estos se van a hacer pedazos. Pero sabía que el Señor iba a ayudarlos a poder mantenerlos unidos. Ahora dice aquí en su manual, dice, los discípulos de Jesús, aunque ya le seguían, no eran perfectos en unidad. ¿Verdad que sí? Dice, en más de una ocasión tuvieron dificultades entre ellos,
o manifestaron su deseo de sobresalir sobre los otros. Por ejemplo, cuando Juan y Jacobo pidieron sentarse al lado de Jesús y los otros 10 se enojaron. ¿Se acuerdan de esa ocasión? O cuando discutían sobre quién sería el mayor. En todo ese tiempo, Jesús guardó a sus discípulos para que fueran uno, enseñándoles a perseverar la unidad entre ellos. De igual manera, debemos cuidar de mantener esa unidad entre los discípulos. Ahora, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero somos diferentes. Tenemos diferente manera de pensar. Y a veces esas diferencias nos pueden dividir, nos pueden distanciar de los hermanos. Y podemos hacer grandes pleitos por cosas pequeñas, por puntos de vista. ¿Sí? Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es mucho más que eso. O sea, es mucho más que mi opinión, es mucho más que mi punto de vista político, es mucho más que mis preferencias. La iglesia del Señor Jesucristo nos rebasa por mucho. Entonces necesitamos nosotros aprender a vivir en unidad. Dice, cuando Jesús estaba con ellos, cuando Jesús estaba por irse, oró en la última cena para que fueran uno, como Él les había guardado todo ese tiempo. Y lo dice, rogaba al Padre para que fueran guardados del mal y mantuvieran esa unidad. Al mismo tiempo oró por todos aquellos que serían ganados a través de ellos para que fuéramos uno. Y eso somos nosotros. Ahora vamos a leer lo que dice ahí Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y diga conmigo, esos somos nosotros. Dice, para que también todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo hermoso de la iglesia es que podemos tener tanta diversidad. ¿Sí? La iglesia es una comunidad multicultural. ¿Sí? Es una comunidad donde el blanco, el negro, el asiático, el pobre, el rico, el republicano, el demócrata, podemos convivir como una familia. ¿Sí? Y ese es un milagro. Por eso dice Jesús, para que el mundo vea. Para que el mundo vea, mientras hay tanto conflicto social en nuestro país, la iglesia se mantiene unida y es un testimonio al mundo de que sí puede haber amor entre las razas y entre las diferentes opiniones. Porque el amor de Dios es mucho más fuerte que todas las cosas que pudieran separarnos. Amén. Digan amén conmigo. Sí. Ok. Ahora dice, seguimos aquí leyendo, ¿verdad? En Juan 17. Dice, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora dice aquí, Jesús oró para que no hubiera divisiones entre aquellos que creían en Él. Al ser predicado el Evangelio, ahora dice, por esa razón no debería haber divisiones entre las distintas redes o entre los distintos grupos. A veces surgen estas situaciones que son cosas de nuestra carne, por ejemplo, rivalidades. Que el grupo de el tal grupo, que están haciendo algo mejor y más fregón que aquel otro grupo, ¿verdad? O cosas como esas, que a veces son tonterías, ¿sí? O nuestro grupo es mejor. O aquellos que dicen, nuestro grupo es el más humilde. Me enorgullezco de mi humildad. No, pues eso ya es una contradicción total, ¿no? Ahora, dijo que dijo que nos había dado la gloria que el Padre le había otorgado para que fuéramos uno. La unción une, no divide. Donde quiera que esté el Espíritu Santo moviéndose, habrá unidad, habrá respeto mutuo. Cuando permanecemos unidos a Jesús, permaneceremos unidos a su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros, ¿verdad? Dice, cuando mantenemos esa unidad, manifestamos al mundo el amor de Dios y así ellos creerán que
el Hijo fue enviado a salvar a la humanidad. Entonces, la unidad de la iglesia es un testimonio al mundo. Ustedes saben, por ejemplo, que uno de los testimonios que tenemos en la comunidad como iglesia y que nos han dicho casi cada año es cuando vendemos en los River City Days, ¿no? La gente, algo que les gusta es ver cómo trabajamos juntos, ver cómo nos llevamos. A veces nos pasamos, ¿verdad? Pasamos la rayita, no, pero nos llevamos muy bien. El cariño que nos tenemos y cómo hay un ambiente de familia, de unidad. Ese es un testimonio al mundo. ¿Perfectos somos? No, no somos perfectos, pero sí podemos vivir en amor, sí podemos vivir en unidad. Diferencias podemos tener, ¿o no? Aún discusiones, aún pleitos, aún podemos enojarnos. Sin embargo, eso no evita que podamos reconciliarnos, perdonarnos y volver a estar unidos y trabajar unidos en la obra de Dios. Ahora, el siguiente punto dice solícitos en guardar la unidad. ¿Qué significa la palabra solícitos? Listos, dispuestos. Debemos estar siempre dispuestos a guardar la unidad. Tenemos que considerar la unidad como algo muy, muy valioso, algo muy especial. Por eso hay ciertos pecados que atentan contra la unidad, ¿sí? Por ejemplo, el chisme es un pecado que atenta contra la unidad. La división es un pecado que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. El favoritismo es un pecado que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. La discriminación es un pecado que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. Todos estos pecados son pecados, ¿sí? Dios los ve como pecados. Nosotros debemos que liberarnos de eso y guardar y estar siempre solícitos a no dejar que ninguna de estas cosas y otras cosas impidan que nos mantengamos unidos. Dice Efesios 13, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Repitan conmigo, humildad y mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Significa humildad. ¿Qué significa mansedumbre? Bueno, humildad, pero dicho de otra manera, mansedumbre es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Por ejemplo, piensas en un medicamento. O sea, te dan un medicamento que tiene un poder grande, pero te lo dosifican para que te haga efecto. Pero si superas la dosis, ese medicamento te podría dañar tus órganos o podría dañar parte de tu cuerpo. Esa es mansedumbre. La dosis correcta. Ahora, otro ejemplo de mansedumbre es, por ejemplo, un caballo salvaje. Un caballo salvaje que luego alguien se toma el tiempo para domarlo. Ahora, la pregunta es, ¿perdió su fuerza el caballo? ¿Han visto ustedes esos caballos de la charrería donde se suben y bailan los caballos y todo eso y el amo los maneja con tanta facilidad? Ahora la pregunta, ¿perdió su fuerza el caballo? No, sigue con la misma fuerza. Lo único que ha sido entrenado para poder administrar esa fuerza correctamente. Ahora nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces nos encendemos, tenemos un temperamento, tenemos un carácter que a veces es explosivo, pero cuando practicamos o el Espíritu Santo produce en nosotros mansedumbre, somos capaces de someter ese ímpetu, ese caballo salvaje, ¿verdad? Que a veces se quiere desbocar, a veces quiere correr más de la fuerza y tirar las cercas, pero tenemos mansedumbre. Somos mansos, no mensos, mansos. ¿Sí? Somos mansos. Ok, humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia. ¿Te ha tocado soportar a alguien? ¿Con paciencia? ¿Qué quiere decir eso? Soportando con paciencia. O sea, que no solamente es una vez.
O sea, tienes que aguantar a alguien, está bien, lo aguanto, pero con paciencia significa que es algo que constantemente tienes que estar soportando. Una pregunta, ¿habrá algo en tu marido que no te gusta o en tu esposa que no te gusta y que tienes que soportar con paciencia? ¿O tu novia? Algo que no te gusta, pero que dices, híjole, tengo que soportar con paciencia. Bueno, eso habla de humildad. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y lo dice, solícitos, disponibles, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les decía, en el tiempo de Jesús, Jesús era el que guardaba a sus discípulos para que no se hicieran pedazos, ¿verdad? Él ponía orden, corregía las cosas, ponía las cosas en su lugar, ponía las personas en su lugar para que todo marchara en perfecta unidad. Pero ya que Jesús no está, ¿quién es el encargado de mantener la unidad? Es el Espíritu Santo. Por eso dice la unidad en el Espíritu, o la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo, por ejemplo, dice la Biblia que es Él el que da los dones. Y Él reparte como Él quiere. Jesucristo es el que llama a los ministerios. Por ejemplo, Jesucristo me llamó a mí a ser pastor. ¿Ok? Ahora, por el hecho de que Jesucristo me llamó a mí a ser pastor, ¿eso me hace superior a ustedes? No. Me dio un llamado, me dio dones para ser pastor, me dio habilidades para ser pastor, pero eso no me hace superior a ustedes. Me hace más responsable que ustedes. ¿Sí? Y Él es el que reparte dones. Entonces, el que administra la iglesia es el Espíritu Santo. Y entonces, a veces dice uno, pero Dios, ¿por qué le diste ese don a esa persona? Y el carácter de esa persona está tan bajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Dios da, el Espíritu Santo es el que administra la iglesia y tenemos que cuidar esa unidad. La unidad del Espíritu, y lo dice en el vínculo de la paz, en un ambiente de paz, en un espíritu de paz donde todos podamos vivir. Ahora, como hijos y siervos de Dios, dice aquí en el siguiente párrafo, debemos caminar con la dignidad de nuestra posición y llamado, debemos caminar con la dignidad que nuestra posición y llamado ameritan. De igual forma que los gobernantes se espera un determinado protocolo de nosotros, dice, de igual forma que de los gobernantes se espera un determinado protocolo de nosotros, como obreros suyos, se espera un comportamiento humilde y manso. Repite esa frase conmigo, de nosotros se espera un comportamiento humilde y manso. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en ese vínculo de paz. Dice el siguiente párrafo, debemos esforzarnos en guardar la unidad, así como Jesús guardó a sus discípulos para que fueran uno. La unidad es algo que debe procurarse, pues las obras de la carne, dice Gálatas 5, 18 y 19, dice las obras de la carne, que son, aquí menciona algunas, pleitos, iras, contiendas, griterías y cosas semejantes, tienden a la división o atientan contra la división. Contra la unidad. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Ahora que Jesús no está físicamente con sus discípulos, se nos dice que debemos ser solícitos en guardar esa unidad en el Espíritu por la que el Maestro oró en la última cena. Entonces, nosotros sabemos que la unidad es del Espíritu, pero nosotros debemos estar solícitos, disponibles para guardar la unidad. Por ejemplo, una forma de guardar la unidad es no tolerar el chisme. Es una manera en la que si tú le das rienda suelta a un chisme, ¿qué pasa? Otra cosa, algo que atienta contra la unidad es cuando la gente no es discreta. Alguien te cuenta algo y te dice, quiero por favor que lo guardes para ti, ora por mí, y cuando lo sacas afuera y todo el mundo se entera y lo dices, no, pero te lo voy a decir para que ores también por el hermano. Entonces, eso atienta también contra la unidad. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos trabajar en guardar esa unidad. Dice, para guardar esa unidad
se nos dice que debemos soportarnos unos a otros con sencillez, debido a que todos somos diferentes. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los miembros de la iglesia del Señor, tenemos una función importante. Tenemos una función importante y todos somos miembros. Ahora, el hecho de que uno es pastor no significa que es la persona más importante. La persona más importante es la congregación, o sea, la gente de la iglesia, porque Dios nos llamó para servirles a ustedes, no para que ustedes nos sirvan a nosotros. ¿Me explico? La razón por la que Dios nos llamó es por ustedes. La razón por la que Dios nos escogió y nos dotó y es para poderles servir a ustedes. Entonces, aquí, ¿quién es más importante entonces? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Ok. Dice, la bendición de ser uno. Un beneficio de la unidad es el crecimiento personal que recibimos como miembros del cuerpo de Cristo. Así como el crecimiento numérico de la congregación. La iglesia recibe ese crecimiento de parte del Señor al estar el cuerpo bien unido entre sí, ayudándose unos a otros, tal como dice Efesios 4, 15 al 16. Vamos a leer Efesios 4. Vamos a leer los versículos anteriores. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11. Efesios 4:11 dice, Él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor es el que llama, ¿verdad? Y lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, nosotros, diga conmigo, nosotros, la iglesia, somos los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Salud. 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa eso? Niños fluctuantes. Niños inmaduros. Niños que no saben qué quieren. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra cosa. Hay gente en la iglesia que son niños fluctuantes todavía. No es pecado ser niño fluctuante, pero entiende que Dios llamó a los pastores, a los profetas, a los evangelistas para que tú madures y dejes de ser un niño fluctuante. ¿Verdad? Dejemos de ser niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y lo dice el 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que, dice, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Entonces, una de las bendiciones de estar unidos en el cuerpo de Cristo y de guardar la unidad es el crecimiento personal y el crecimiento de la congregación. ¿Sí? Una iglesia dividida no puede crecer. Una iglesia dividida está enferma. Una iglesia dividida no es un buen testimonio a nuestra comunidad, no es un buen testimonio a nuestros vecinos, ¿sí? Porque si los no creyentes escuchan los pleitos que hay entre los cristianos, ¿creen ustedes que se van a convertir? No, nunca se van a querer convertir, nunca van a querer venir, ¿sí? Entonces, ese es uno de los beneficios, el crecimiento personal. Tú creces como persona cuando te integras a la iglesia. Por eso siempre insistimos en los grupos de amistad y nunca vamos a dejar de estar poniendo el dedo en el renglón, porque en los grupos de amistad aprendemos a conocernos. Ahora, a veces algunos dicen, híjole, preferiría no conocer bien a las personas. No,
Es mejor conocernos y conocernos como somos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, con nuestras inseguridades y todo eso, y aprender a amarnos así como somos, ¿verdad? Y eso nos da crecimiento. Ahora, el siguiente párrafo dice, el apóstol Pablo también escribió en 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Ok. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como iglesia? Te voy a decir lo que nos une. Hay muchas cosas que nos unen, pero una cosa muy importante que debe unirnos en una misma mente y en un mismo parecer es la visión de nuestra iglesia. La visión de la iglesia nos une. La visión es la razón de ser de la iglesia. ¿Por qué existimos como iglesia? Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? Muchos ya la sabemos de memoria, ¿verdad? Que dice, ir y hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad, en donde se nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Una pregunta, ¿los grupos de amistad son perfectos? ¿La gente que va a los grupos de amistad son perfectos? No, pero en medio de todo eso está el Espíritu Santo trabajando para perfeccionarnos. ¿Sí? Ahora, muchos tenemos la idea, somos idealistas, ¿no? Y soñamos, oh, los creyentes, los hermanos son tan lindos, tan amorosos, ahí no hay nada. No, la vida real es diferente. Todos tenemos, cojeamos, diferencias, debilidades, ¿sí? Complejos, inseguridades. Esa es la iglesia de Cristo. Pero cuando nos unimos, aún con todas esas diferencias, somos poderosos en Dios. Poderosos en Dios. Amén. Ahora dice el siguiente párrafo. Cuando hay unidad de corazón, habrá un mismo idioma entre nosotros. Dice, pues la boca manifiesta el deseo del corazón. ¿Qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así como en las palabras se manifiesta la unidad, también a través de ellas se nota cuando hay divisiones. Por ejemplo, la murmuración, el chisme, las discusiones revelan el sentir dividido del corazón. Son síntomas. Las críticas, murmuraciones, chismes son síntomas de corazones divididos. Si hablamos lo mismo es porque nuestro corazón está en un mismo sentir. Ahora, yo soy el pastor de la iglesia y conozco pues casi a toda la gente. Y yo les puedo decir eso con mucha alegría. Con mucha alegría. Nuestra iglesia es una iglesia unida. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Es una iglesia muy unida. Muy unida. Es un regalo que Dios nos ha dado de ver una iglesia tan compacta, ¿sí? Y todos, o sea, cuando se trata de servir, se trata de trabajar, todos jalamos parejo casi, ¿verdad? Entonces, esa es una bendición y es algo que debemos cuidar. No debemos permitir que nada estropee esa unidad del Espíritu que hay en nuestra congregación. Amén. Ahora dice, el siguiente párrafo. Asimismo debemos tener una mente y un mismo parecer, pues así haremos lo mismo por un motivo en común. Pero el vínculo perfecto de la unidad es el amor que debe morar entre nosotros. Por eso Jesús nos dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos había amado y así nos distinguiríamos como sus discípulos. El poder de Dios muestra que Él camina con nosotros. El fruto habla sobre quiénes somos, pero el amor manifiesta que somos sus discípulos. ¿Sí? El amor en la iglesia habla muy fuerte al mundo. Habla muy fuerte al mundo. Y dice que somos de Jesús, que somos de Cristo. Amén. Ahora vamos a terminar con el siguiente punto que dice los enemigos de la unidad. Dice, debemos tener mucho cuidado en la forma sutil en la que se inician las divisiones. Al respecto, 1 Corintios 3, del 1 al 6 dice el apóstol Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros o no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Sabemos que hay dos tipos de creyentes, el espiritual y el carnal. Dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. Ok, vianda es carne, ¿verdad?
¿Por qué los niños no pueden comer carne? Pues no tienen dientes. Tienen que tomar leche. ¿Verdad? ¿Perdón? Su organismo no puede digerir, su estómago no puede digerir, su sistema no puede digerir un alimento pesado. Entonces Pablo dice, les tengo que dar leche en lugar de carne. Dice, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, miren los enemigos de la unidad, celos, contiendas, disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, cuando había estas rivalidades, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Por ejemplo, aquí han venido diferentes pastores, ¿no? Y pronto vamos a tener al apóstol Rizo, nuestro amigo Alberto Rizo. Lo estimamos, lo queremos y es un hombre de Dios. Imagínense que, ¿quién más ha venido aquí? El profeta Harold, ¿no? El profeta Harold, el apóstol Rizo, David García. Imagínense que hubiera bandos y dijeran, oh, va a venir Rizo, yo estoy con Rizo, ¿no? Yo estoy con Rizo. Yo te diga, no, Rizo no trae nada, no. Yo soy de Harold, ¿no? Ese es mi gallo, ese es el bueno. No, cuando viene él me bendice. Yo te digo, no, ni Rizo ni Harold, yo soy de David García. Y nomás 3 y 4 dicen, no, yo soy el pastor Chuy. Avíseme cuando venga David, avíseme cuando venga el profeta, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Inmadurez. Demuestra inmadurez. Entonces, recibimos a todos, aprendemos de todos. Si hay cosas que no nos gustan, hay predicadores que no me gusta todo lo que dicen. Y por eso soy un malvado pecador. No. Yo tengo a veces una opinión diferente. Y tengo esa libertad de tener una opinión diferente. Pero no porque tenga una opinión diferente, los descarto como siervos de Dios, los descarto como hombres de Dios. No, tengo que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Hay ciertas personas que sí, no entiendo lo que dicen, no me hace clic lo que dicen, pero no puedo decir que sean lobos rapaces o cosas como por el estilo. Eso denota inmadurez. ¿Sí? Denota inmadurez. Entonces, ese era el problema que había en la iglesia en Corinto. Por eso Pablo dice, ustedes siguen siendo inmaduros, ustedes siguen siendo niños carnales, no han alcanzado un nivel de crecimiento porque juzgan solamente por la apariencia. ¿Me explico? Ahora dice aquí, Pablo dijo que entre ellos había divisiones. Una división no necesariamente es la ruptura de una red o de una congregación. Entendemos a veces que división es esto, que había en la iglesia un líder y luego después el líder sale y se van varias familias con él y eso le llamamos una división, ¿verdad? Ese líder simpático, carismático, se ganó el afecto de la congregación, pero en algún momento hubo una discusión, hubo una rivalidad o hubo un desacuerdo con el pastor, entonces el líder dice, yo me voy, pero se van otras familias con él y hacen su propia iglesia. A eso se le llama una división. Pero no necesariamente tiene que suceder algo así para que la iglesia dentro esté dividida. ¿Sí? La palabra división es muy sencilla, es dos visiones. Tener dos visiones. Solo tenemos una visión que es ir y hacer discípulos. Esa es la visión de la iglesia. Es la visión de Jesucristo. Entonces, cuando la gente dentro de la congregación tiene una visión diferente o tiene una agenda diferente a la que el Espíritu Santo ha dado al liderazgo de la iglesia, eso se llama división. ¿Sí? Y debemos cuidar eso. Dice, sino que también el pensamiento o ánimo dividido y las rivalidades, eso es una división. Dice, entre los miembros de la red no debe haber competencia porque todos somos miembros de la misma iglesia. Las divisiones son una manifestación de inmadurez y son obra de la carne. ¿Ok? Por esta razón, dice el apóstol
instruyó a los cristianos a fijarse en aquellos que causan divisiones y tropiezos, evitándolos para que tales personas no sirvan al Señor, sino a sí mismo. Vamos a leer lo que dice Romanos 16. Este Pablito era tremendo. Romanos 16, versículo 17 y 18. Está hablando de gente dentro de las iglesias que tenían un mal corazón. Dice, pero tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, sus propias barrigas. Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué son lisonjas? Por abajito de las lonjas. Lisonja es adulación, adular, es, ay hermanito, gloria a Dios, tú estás bien bendecido, mira, ay tu ministerio, ay cómo quisiera que tú sirvieras conmigo y no sé qué tanto, y te empiezan a hacerle la barba, te empiezan a hablar bonito, y dices, ay sí, de verdad, no, mira, pues el pastor ni te pela, el pastor, no, hombre, el pastor nomás con los ricos, ¿verdad? ¿No ha oído esas cosas? No, el pastor nomás allí con la familia. No, pues, pero tú eres bueno y no sé qué. Y gente con un corazón perverso se mete a veces dentro de las iglesias y causa esas divisiones. Y engaña, dice acá, a los ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? El que lo cree todo. Todo lo cree. Dice el 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ingenuos para el mal. Amén. Yo iba a leer el 17, ¿verdad? Y 18, leí el 18 y 19, perdón. El 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, que los que causan divisiones, dice, aléjate de esas personas. Amén. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ahora dice 1 Corintios 12, 14 al 26, dice, se muestra dos claros ejemplos de la unidad. El primero es aquel que se crea mayor o más importante que el otro, por lo tanto, no necesita a su hermano. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más. 1 Corintios 12, 14. 12, 14 dice, además, el cuerpo no es uno solo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y lo dice aquí, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Imagínate si el cuerpo fuera una orejota grandota, o un ojote grandote. No, o sea, Dios distribuyó el cuerpo perfecto, nos dio 2 ojos, nos dio 2 oídos, una boca. Yo creo que Dios, al darnos 2 oídos y una boca, pensó en, oye más y habla menos. ¿Ah? Imagínate que Dios nos hubiera dado un oído aquí adelante, ¿ah? Y 2 bocas. Hijos. Y que con una estuvieras hablando acá con una y con otra. Y imagínate una esposa con 2 bocas. O un esposo también. Qué tremendo. Entonces, hay quienes dicen, no, es que a mí lo que me gustaría hacer es esto. Es que si yo no sirvo aquí, si yo no tengo este don, es que yo no importo. No, sí importas. Eres parte importante. Ahora, el otro lado es, no, es que yo soy aquí el de la música, yo soy aquí el que Dios usa, yo soy aquí el que predica, yo soy aquí el que dirige. No, pues aquí yo soy el mejor. O sea, el que se siente menos está mal, pero el que se siente más también está mal.
Porque Dios repartió como Él quiso. El hecho de que yo tenga un cargo, una posición o un don, no me hace superior a ustedes. Me da más responsabilidad. Tengo mayor responsabilidad que ustedes. ¿O no? Tengo mucha mayor responsabilidad. Entonces, felices ustedes que no tienen la misma responsabilidad que yo tengo, ¿sí? Pero con el privilegio viene mayor responsabilidad. Entonces debemos apreciar. Ahorita ustedes están siendo formados, entrenados. Cuando estén preparados se les dará responsabilidades. Se les dará también privilegios y responsabilidades. Asignaciones que tienen que cumplir. Tendrán que dar cuentas, ¿verdad? Tendrán que rendir cuentas de la confianza que se les tiene al entregarles darles una oportunidad de servir. Tenemos que considerar esto, que servir al Señor en el ministerio es un privilegio. A ver, repita conmigo eso. Servir al Señor en el ministerio es un privilegio. Es un privilegio. Y yo debo considerarlo un gran honor servir al Señor. Que Dios se haya fijado en mí, siendo con todos mis defectos, con todas mis debilidades, y me haya dado la confianza de darme un trabajo en su obra. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Debo cuidar eso. Debo apreciarlo. Debo valorarlo. Hay gente que no lo aprecia, que lo menosprecia. Entonces, aprendamos de eso. Ahora dice, para terminar, dice, y conclusión. División es tener más de una visión. Para guardar la unidad debemos tener el mismo sentir y amor que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mayor amor que hay es dar la vida por los amigos, lo cual es un elemento importante de nuestra visión. Amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Dice nuestra visión. No podemos crecer, vivir, permanecer o hacer algo en Cristo si no tenemos amor entre nosotros. Amén. Así que, ¿habrá gente que te cae mal en la iglesia? ¿Habrá gente que no entiendes en la iglesia? Sí puede haber. Sí puede haber. Pero el amor, dice, cubre multitud de faltas. El amor cubre esas faltas. ¿Sí? Muy bien. ¿Habrá gente que tenga opiniones diferentes a la tuya? Sí. ¿Eso lo descalifica para que lo ames? No, para nada. Amén. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre esta lección?